Mi cuñada intentó robarme la vida, pero logré revertir el problema. Durante mucho tiempo, pensé que mi vida era exactamente como debía ser. Un hogar tranquilo, 2 hijos sanos, un esposo presente y una familia relativamente unida. Eso era lo que le mostraba al mundo, y así creía vivir. Era Valeria, una mujer casada, profesora de literatura, una madre devota, una hija amorosa, y todo estaba bien. Al menos, eso creía. Me levantaba temprano, preparaba café, llevaba a los niños al colegio, calificaba exámenes y volvía a casa con el corazón en paz. Estaba orgullosa de mi rutina. Había cierta poesía en la sencillez de mi vida diaria, pero no toda la poesía está hecha de luz. Algunas ocultan silencios, otras ocultan monstruos. Y así, poco a poco, mi vida empezó a desmoronarse. No con un estallido, sino con susurros. Aún no lo sabía, pero la mujer que más admiraba, a quien consideraba de mi misma sangre, estaba tramando mi caída. Se llamaba Clara, mi cuñada, la hermana de Claudio. La imagen de la perfección, pero nada en ella era lo que parecía. En ese momento tenía 38 años. Llevaba casi 15 casada con Claudio. Nos conocimos en la universidad y él siempre fue mi pilar. Era tranquilo, cariñoso y tenía un sentido de la justicia que me encantaba. Clara, su hermana, era la estrella de la familia, una doctora hermosa, elocuente y extremadamente educada. Era el tipo de persona que entraba en una habitación y llamaba la atención de todos de inmediato. Era viuda, madre de 2 hijos, y durante muchos años pensé que cargaba con un dolor silencioso. Lo cierto es que Clara era muy buena interpretando papeles, y yo fui una espectadora ingenua durante demasiado tiempo. No noté las señales, o tal vez las ignoré por miedo a admitir que algo andaba mal. A veces preferimos guardar las apariencias antes que afrontar la realidad, sobre todo cuando la realidad empieza a mostrar grietas en aquellos en quienes siempre hemos confiado. Era como si viviera dentro de una obra de teatro, y solo mucho después comprendí que la protagonista no era yo, era ella. Todo empezó con pequeñas cosas, comentarios sutiles, miradas de reojo, cumplidos disfrazados de críticas. Clara tenía un don para decir algo ofensivo con una sonrisa, y cuando se lo comentaba a Claudio, cambiaba de tema. «Exageras», decía. «Solo quiere ayudar». Y le creía. O mejor dicho, quería creerle. Porque admitir que algo no iba bien significaba cuestionar todo lo que creía sólido. Fue en una comida dominical en casa de mi suegra cuando sentí mi primera incomodidad real. Clara hablaba del rendimiento escolar de mi hijo mayor, Gabriel. Dijo que quizás tenía dificultades porque su madre, aunque genial, parecía muy distraída últimamente. Todos rieron educadamente, menos yo. Permanecí en silencio, tragando saliva con dificultad. Eso me afectó. Empecé a prestar más atención. Clara opinaba sobre todo. Mi forma de vestir, mi dieta, mi forma de hablar, pero siempre con esa capa de dulzura. Aparentemente inofensiva. Era un veneno lento y me estaban envenenando. Las cosas empeoraron cuando empezó a acercarse a mis hijos. Al principio me pareció genial. Al fin y al cabo, les hacía bien tener a alguien cariñoso cerca. Pero pronto empecé a notar algo extraño en su forma de presentarse. Se empeñaba en presumir de ser la tía favorita, comprando regalos caros y llevando a los niños de paseo sin consultarme. Empecé a sentirme como un personaje secundario en la vida de mis hijos. Cuando intenté hablar con Claudio, volvió a restarle importancia. Solo intenta ayudar, Valeria. Después de lo que pasó con su marido, quizá intenta llenar un vacío. Quería creerlo. Quería creer que todo era un malentendido. Pero la sensación de exclusión de mi propia familia crecía cada día. Era como si Clara estuviera construyendo un imperio emocional en mi casa, y yo era la única que no veía cómo se levantaban los muros. Lo peor fue el aislamiento. Poco a poco, empecé a notar que incluso mis amigos se distanciaban. Neusa, mi amiga de la infancia, fue una de las pocas que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo que Clara era peligrosa, que necesitaba abrir los ojos, pero estaba tan inmersa en la duda, tan rodeada de voces que negaban mi percepción, que empecé a dudar de mi propia cordura. La manipulación es algo silencioso. No grita, susurra. Y cuando empiezas a cuestionarte si el problema no eres tú, es porque ya te están corroyendo por dentro. Clara sabía exactamente dónde presionar. No era violenta, no era agresiva, era refinada. Y eso lo hacía aún más difícil de demostrar. Parecía solícita, servicial, cariñosa,
Pero tras la fachada, había control. Había una estrategia. Y yo estaba en primera línea del campo de batalla, sin saber que se estaba librando una guerra. Fue entonces cuando mi madre, Raquel, empezó a notar mi abatimiento. Me llamó, me miró a los ojos y dijo: «Hija, estás desapareciendo. ¿Qué te pasa?». Eso me destrozó. Lloré por primera vez en mucho tiempo. Lloré, de verdad, con todo mi cuerpo. Dije que me sentía perdida, desplazada, como si alguien me estuviera borrando poco a poco. Mi madre no necesitó muchas palabras para entender. Raquel siempre ha tenido una intuición aguda. Y ella, junto con Neusa, empezó a ayudarme a recomponerme. Fue con su apoyo que empecé a escribir, observar y recopilar evidencia silenciosa de todo lo que hacía Clara. Necesitaba comprender, necesitaba ver con claridad, porque, en ese momento, mi mente ya estaba confundida. La manipulación psicológica es traicionera, y cuanto más indagaba, más me daba cuenta de que me enfrentaba a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Descubrí que Clara tenía acceso a mis correos. Leía mis mensajes, haciéndose pasar por mí para hablar con los profesores del colegio de mis hijos. Una vez, encontré un intercambio de mensajes entre ella y una de las madres de un compañero de Gabriel, en el que Clara hablaba de mí como si fuera yo misma. Desorganizada, inestable, muy sensible. Lo leí y me quedé atónita. Ya no era una simple interferencia, era una invasión, un ataque directo a mi identidad. Fui a confrontar a Claudio, pero él, una vez más, intentó justificarse. Clara no haría eso. Debió ser un malentendido. Debes estar viendo cosas. Ese día dormí en el baño de los chicos. Ya no podía mirar al hombre que estaba a mi lado. Por primera vez, empecé a pensar en irme con mis hijos, pero aún no tenía el coraje. Todavía quería creer que podía arreglarlo, que podía restaurar lo que se había corrompido. Fue entonces cuando César, el hijo mayor de Clara, vino a verme. Tenía 18 años y había vivido con su madre desde pequeño. Era un chico reservado y educado, y siempre le había tenido un cariño especial. Cuando apareció en mi casa, dijo que necesitaba hablar. Estaba pálido y nervioso. Y luego dijo: «Tía, creo que mi madre no está bien. Ha estado haciendo cosas raras, escondiendo cosas, revisando los teléfonos de otras personas, y nos ha dicho cosas horribles de ti a mí y a mi hermano». Mi corazón se aceleró. César no tenía nada que ganar diciéndome esto. Y eso fue lo que finalmente rompió el muro de ilusión que aún me tenía prisionera. No estaba loca, no exageraba. Era real, y estaba sucediendo delante de mis narices. Esa noche estuve despierta durante horas. Repasé toda mi vida con Clara. Cada conversación, cada encuentro, cada pequeño comentario. Fue como si la niebla comenzara a disiparse. Vi, con cruel claridad, cada momento en que ella me había reducido, controlado, debilitado. Empecé a escribir, lo anoté todo, recopilé un expediente, hablé con Raquel, Neusa, César, armé un rompecabezas que pintaba el panorama completo de su manipulación, y finalmente se lo llevé todo a Claudio. Lo leyó en silencio, miró los mensajes, las pruebas, las grabaciones, vi su rostro pálido, vi su expresión cambiar. Por primera vez no pudo negarlo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía mi propia voz. Claudio estaba impactado. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Lo entendí. Después de todo, no era fácil aceptar que su propia hermana estuviera detrás de tanto sufrimiento. Estuvo fuera unos días. Fue a casa de su madre. Yo me quedé con los chicos. Aproveché ese tiempo para organizar todo lo que pude. Hablé con un abogado, aseguré mis redes, mis cuentas, mi rutina. Clara aún no sabía que lo había descubierto todo, y eso me daba una ventaja, pero estaba exhausto, psicológicamente destrozado. Cada paso era como caminar con el cuerpo pesado, con el alma destrozada. Aún así, seguí adelante, porque ahora sabía que ya no era una cuestión de coexistencia, era una cuestión de supervivencia emocional. Necesitaba protegerme, proteger a mis hijos y reconstruirme. Cuando Claudio regresó, era diferente, más tranquilo, más presente. Dijo que había confrontado a Clara, que ella lo negó todo, por supuesto, pero no pudo explicar las pruebas. Lloró. Dijo que se sentía culpable por no haberlo visto antes, por dejarme sola. Y entonces me di cuenta de que él también era una víctima, manipulado por su hermana desde la infancia, condicionado a protegerla, a defenderla,
a ignorar sus defectos. Clara era una maestra manipulando la culpa, pero ahora la máscara había caído, y con ella todas las certezas de esa familia. La noticia empezó a correrse. Otros familiares se acercaron. Algunos se disculparon por no haberles creído antes. Otros defendieron a Clara. Dijeron que estaba pasando por un momento difícil y que merecía comprensión. Lo escuché todo, pero esta vez no me quedé callada. Dije que comprender no es sinónimo de aceptar, que proteger a alguien que les hace daño es perpetuar el daño. Y por primera vez sentí que mi voz tenía peso, que mis palabras no eran solo un lamento vacío. Clara intentó acercarse. Me llamó, me envió un mensaje, me pidió hablar. Dijo que todo había sido un malentendido, que me amaba, que hacía todo por el bien de la familia. No respondí, no porque quisiera castigarla, sino porque entendía que ciertas relaciones solo se mantienen en silencio. Y ya no era esa mujer silenciada. Quería paz, y ella no formaba parte de eso. Fue difícil, muy difícil. Pasé momentos de angustia, ataques de pánico, días en los que apenas podía levantarme de la cama. Temía perder mi matrimonio, mi cordura, mi identidad, pero cada mañana que decidía seguir adelante, recuperaba una parte de mí, una parte que Clara había intentado borrar, y eso, por pequeño que fuera, fue una victoria, un ladrillo más en la reconstrucción de mi vida. Con el tiempo empecé a recuperarme. Volví a escribir poesía, volví a reír con mis hijos, empecé a mirarme al espejo y a reconocerme de nuevo. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba. Era una cicatriz que se formaba. Y por primera vez en años, me sentí viva. No una superviviente, sino una mujer en proceso de renacimiento. Y eso, en sí mismo, era una forma de libertad. Después de todo, decidí ir a terapia. Nunca me había permitido cuidarme sola. Siempre pensé que podía con ello sola, que bastaba con hablar con amigos o escribir en un cuaderno. Pero el dolor era demasiado profundo para digerirlo en silencio. En la primera sesión, apenas pude decir nada. Solo lloré. La psicóloga me miró con una calidez que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Fue como si, por primera vez, alguien me viera sin juzgarme, sin cuestionarme. Empecé a ir semanalmente. Y allí, en ese espacio seguro, empecé a organizar mi caos interior. Comprendí cómo Clara había alterado mi percepción de la realidad, cómo había moldeado las situaciones para hacerme dudar de mí misma. También comprendí que había algo dentro de mí que lo permitía, el miedo a desagradar, el deseo de ser aceptada, de ser siempre amable, y que esto no era debilidad, era simplemente un reflejo de viejas heridas. El dolor, poco a poco, se convirtió en fuerza, no una fuerza ruidosa, sino firme, silenciosa, mía. Mis hijos, a pesar de ser pequeños, también lo sintieron. Estaban más callados, más desconfiados. Tuve que hablarles con cuidado, explicándoles sin presionarlos demasiado. Les dije que la tía Clara necesitaba ayuda, que algunas de sus acciones no estaban bien, pero que lo más importante era que estábamos juntos. También los llevé a terapia. Quería que tuvieran las herramientas para lidiar con todo lo que veían y sentían. Gabriel, que antes era más extrovertido, tardó un tiempo en volver a ser el mismo de antes. Lucas, más pequeño, me preguntaba si su tía todavía lo recogía del colegio. Fue en estas pequeñas preguntas que vi el profundo impacto de esa experiencia. Y dolió. Pero al mismo tiempo, me dio la fuerza para seguir adelante. Necesitaba ser un ejemplo de valentía y verdad para ellos. E incluso sin tener todas las respuestas, podía mostrarles que era posible empezar de nuevo. Claudio cambió. No de la noche a la mañana, pero sí. Empezó a participar más en las decisiones del hogar, a escucharme con atención genuina, sin escucharme selectivamente. Se disculpó varias veces, y aunque no todas sanaron las heridas de inmediato, demostraron un esfuerzo por reconstruir. También empezó terapia, solo. Dijo que quería entender por qué siempre había sido tan protector con su hermana, por qué tardaba tanto en escucharme. Respeté su proceso, pero le dejé claro que, esta vez, no me conformaría con menos de lo que merecía. No quería un matrimonio de apariencias, quería una relación de pareja. Quería un hogar donde pudiera ser quien soy, sin miedo a ser menospreciada. Y, poco a poco, nos reencontramos. No como antes, sino de una manera nueva, más genuina. Clara perdió el control que le quedaba. Y cuando ese control se desvaneció, todo se derrumbó. Su exmarido,
Hasta entonces una figura ausente solicitó la revisión de la custodia. La familia comenzó a interrogarla y salieron a la luz viejas verdades, deudas ocultas, mentiras sobre el trabajo, manipulaciones con otros familiares. Todo volvió a la realidad, y entonces llegó lo peor. Clara fue acusada de declaración fraudulenta. ¿Recuerdan los correos electrónicos que envió haciéndose pasar por mí? Sí. Uno de ellos trataba sobre un informe falso sobre la escuela de mi hijo. Y cuando esto llegó al director, llamaron a la policía. Nunca quise venganza, pero a veces la justicia llega sin que la pidamos. Y en este caso, llegó. Cuando arrestaron a Clara, sentí una extraña mezcla de alivio y dolor. Era el fin de un ciclo repugnante, pero también la ruina definitiva de una persona a la que una vez amé. Porque sí, quería a Clara como a una hermana, y aceptar que ese amor había sido manipulado, usado en mi contra, fue uno de los dolores más duros de aceptar. La visité en prisión una vez, solo una vez. Estaba abatida, pero aún así intentó controlar la narrativa. Dijo que todo había sido malinterpretado, que me amaba. La escuché en silencio, y cuando terminó, simplemente dijo, «Me perdiste, pero más que eso, te perdiste a ti misma». Me fui con el corazón en paz. Por primera vez, sentí que ese capítulo estaba realmente cerrado. A partir de entonces, la vida empezó a tomar un nuevo rumbo. No fue fácil. Todavía había desconfianza, todavía había dolor, pero también había espacio para cosas nuevas. Me acerqué aún más a mi madre, Neusa, y a las pocas personas que me apoyaron. Hice nuevos amigos. Regresé a la docencia con mayor pasión. Empecé a dar charlas sobre relaciones tóxicas y manipulación emocional. Descubrí que mi historia podía ayudar a otros, y eso me dio un propósito. Le dio sentido a lo que había vivido. Transformar el dolor en aprendizaje es una de las formas más profundas de superación, y yo lo estaba viviendo. Empecé a prestar más atención a las señales, a respetar mi intuición. Hoy confío en lo que siento. Si algo parece estar mal, ya no me lo trago. Cuestiono, investigo y tomo una postura. Y esto se lo enseño a mis hijos. Quiero que crezcan sabiendo que su voz importa, que sus instintos son válidos. El mejor legado que puedo dejarles es este: conciencia, autonomía, valentía. Todavía sueño con Clara a veces. A veces es una pesadilla. A veces es solo un recuerdo distorsionado. Pero ya no me despierto con miedo. Me despierto con una extraña compasión. No la compasión que excusa, sino la que comprende que hay gente tan herida que solo sabe herir, y que no tiene nada que ver con nosotros. Comprender esto me liberó de una culpa que no era mía. Nunca imaginé que pasaría por algo así. Cuando miro atrás, veo a una mujer que se desvanecía sin darse cuenta. Hoy, veo a una mujer completa. Con cicatrices, sí, pero también con fuerza. Superar esto no fue de la noche a la mañana. Fue el resultado de cada pequeño paso, de cada decisión de seguir adelante, incluso sin certezas. Y eso es lo que quiero decirle a quien lea esto ahora. No esperes un milagro. Empieza con lo que tienes. Empieza como puedas. Pero no te dejes silenciar. No aceptes lo que te destruye solo porque viene envuelto en cariño. Hoy estoy bien. No perfecta, pero bien. Todavía tengo días difíciles, como todos. Pero ahora sé quién soy. Sé de lo que soy capaz. Y sé que ya no necesito moldearme para encajar en espacios que no me quieren completa. Esa, para mí, es la mayor victoria. Haberme reencontrado. Haber reconstruido mi vida sin tener que borrar lo vivido. Porque el dolor fue parte de ello. Pero no es todo lo que soy. Soy mucho más que eso. Escribir esta historia fue un reto. Reabrió heridas, me recordó momentos difíciles, pero también fue un acto de sanación. Porque cada palabra escrita es también una forma de liberar lo que una vez estuvo atrapado dentro de mí. Y al compartir esto aquí, contigo, lector, siento algo completo. Que mi historia ya no se guarda como un pesado secreto, sino que se transforma en algo útil, algo que puede tocar otras vidas. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas, no estás solo, no estás loco, no exageras. Lo que sientes importa, lo que percibes importa, y mereces vivir una vida donde puedas respirar en paz. No te conformes con menos. No te conformes con relaciones que te menosprecien. Busca apoyo, habla con alguien, escribe, grita si es necesario, pero no silencie tu dolor. Me llevó mucho tiempo comprender que merecía respeto, que merecía ser escuchada,
Pero una vez que lo hice, nunca miré atrás. Clara me destruyó de muchas maneras, pero fue al intentar borrarme que me mostró mi luz. Hoy brillo por mí misma, no para complacer a nadie, no para ser aceptada, sino porque es mi derecho a existir plenamente, y nadie me lo robará nunca más. Esta historia no tiene un final mágico. Clara sigue atrapada, mi familia sigue reconstruyéndose, y yo estoy en constante reconstrucción. Pero lo que ha cambiado es que ahora camino con conciencia, con firmeza y con amor propio. Ya no dependo de la aprobación de quienes no me aman de verdad, y esto me ha dado una libertad que desconocía. Si has leído hasta aquí, gracias. De verdad, que esta historia te inspire a mirar tu vida con más cuidado y valentía. Que te sirva de recordatorio de que incluso en los entornos más oscuros, podemos iluminar el camino. Soy Valeria, y sobreviví. Y no solo eso, renací. Y si yo pude, tú también puedes. No te rindas.